Shalom, bendiciones, bendiciones. La paz del Rey esté con ustedes. Bienvenidos a la parte número 2 de la parábola del rico y el Lázaro. La primera fue la introducción en cuanto a las parábolas. La semana pasada hablamos de la parte número 1. Hoy vamos a hablar acerca de la parte número 2. Y para hacer un resumen, hemos visto lo que es el Seol, hemos visto lo que es el Hades, hemos visto cómo en la Septuaginta, la traducción, utilizaron la palabra Hades, pero realmente ellos querían referirse a lo que era el Seol, el lugar de los muertos. También la semana pasada vimos cómo Josefo en su diálogo con los griegos hablaba de el Hades, del infierno, y fue algo parecido a lo que leímos en la parábola de el rico y el Lázaro. También vimos algunos de los contextos, algunas de las posibles sugerencias de lo que significaba esta parábola. Vimos acerca de Ananías y sus hijos, que fueron los sumos sacerdotes, eran saduceos, no creían en la resurrección. Y también vimos a Eliseo y Sodoma y Gomorra, que Eliezer, que era el siervo de Abraham. Después de todo ese contexto, vamos a ver entonces lo que es posibles escenarios de la parábola de Lucas 16, el rico y el Lázaro. Así es que leemos por aquí, el rico y el Lázaro, parábolas de Lucas 15. En Lucas 15 y Lucas 16, Yeshua cuenta una serie de 5 parábolas. Si usted no se había dado cuenta de que hay 5 parábolas en lo que es Lucas 15 y Lucas 16, pues ahora se está enterando, y todas tienen relación. Con demasiada frecuencia, cuando leemos los evangelios, gran parte del significado de lo que Yeshua enseñó se pierde porque sacamos sus palabras de contexto. La historia del hombre rico y Lázaro es la última parábola de una serie de 5. Entonces, si nosotros vamos a la Biblia, me había espantado por un momento, pensé que había dejado de funcionar. Si vamos a la Biblia y vamos a Lucas capítulo 15, nos vamos a dar cuenta que dice parábola de la oveja perdida. Ponga atención, porque dice, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Yeshua para oírle. Esto eran los publicanos. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Aquí nos está diciendo que hay una audiencia que está escuchando el mensaje. Están fariseos y están escribas. Y estaban murmurando diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él le refirió a esta parábola. Ok, pero están los fariseos y están los escribas. No se le olvide porque es importante. Esto lo vamos a ver dentro de la audiencia. ¿Quiénes estaban ahí? Fariseos y escribas. Y les empieza a decir una parábola. ¿Qué de vosotros? ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso, y cuando llega a su casa reúne a los amigos y a los vecinos diciéndole, alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se ha perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ok, si hacemos un alto aquí y nos ponemos a pensar conscientemente, ¿cuántas veces hemos escuchado esta parábola y cuántas aplicaciones no se le han dado a esta parábola? Y las 99 y la que se perdió es el hombre borrachito, es el drogadicto, es el hombre que le sirvió al Señor pero que se fue al mundo. Todo esto lo hemos escuchado en el sistema tradicional. Yo lo enseñaba así. Así es que yo sé lo que le estoy hablando. ¿Cuántas veces no hemos escuchado también de un pecador que se arrepiente y hay fiesta en el cielo? Y hoy los ángeles están alegres. Hoy hay fiesta en el cielo. Pero realmente lo que leímos al principio, lo que leímos aquí, es importante porque dice, esta parte de aquí se la voy a subrayar. Lo que Yeshua... Gran parte del significado de lo que Yeshua enseñó se pierde porque sacamos sus palabras de contexto. Entonces tenemos que entender que Lucas 15 está hablando de los recaudadores de impuestos, los publicanos. Está hablando de los pecadores que venían con Yeshua y los fariseos y escribas que estaban murmurando y estaban diciendo, ¿por qué este hombre recibe a los pecadores? Come con ellos. Y entonces viene la parábola. Eso quiere decir que la parábola aquí tiene un significado que no lo hemos entendido porque nos enfocamos en las 99, en la que se perdió, en que va.
hasta el canto que está por ahí, el famoso canto que hizo Generación 12, las 99, y ya usted se sabe el canto. Y es más, para ministrar ponían este canto y que las 99, y tú que eres la única que fue a buscar, y ya usted me está entendiendo, ¿verdad? Pero entonces, hay algo más aquí, porque luego después sigue diciendo, ¿o qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo, alegraos conmigo porque he hallado la moneda que he perdido. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Acuérdense, el contexto es por qué este hombre está comiendo con pecadores y con publicanos. Los publicanos se consideraban como vendepatria, como aquellos que estaban trabajando para Roma y se habían vendido al imperio romano y habían traicionado a la patria. Entonces, ya usted está entendiendo el contexto de que los fariseos estaban diciendo, hey, ¿por qué este hombre? ¿Qué tiene este hombre? Que en lugar de hacer una separación, los fariseos se consideraban por la pureza que guardaban, la pureza ritual que guardaban. Y los escribas, pues, eran parte de los fariseos también, eran parte de los saduceos. Así es que, inmediatamente después sigue hablando. Y Yeshua les dijo, acuérdense, estas parábolas van una tras otra, porque la Biblia no tenía capítulos, no tenía versículos. Así es que, ya habló de la oveja, habla de la moneda, y ahora dice, y Yeshua dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y él le repartió sus bienes. No muchos días después el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos para apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traer la mejor ropa y vestirlo, ponerle un anillo en su mano y sandalias en los pies, traer el becerro engordado, matadlo y comamos, y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Qué increíble que aquí está diciendo, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello, y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó. Ahí están los fariseos y los escribas. Él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre, mira, tantos años te he servido y nunca he desobedecido ni una orden tuya, y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro gordo. Este hombre que se ha juntado con rameras y ha malgastado la herencia. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Inmediatamente sigue hablando. Decía también Yeshua a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar, y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré,
para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu factura y escribe 80. Y el Señor elogió al mayordomo injusto, porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falte os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará de lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Esto es importante, porque hasta este momento ha contado 4 parábolas. Y ahora los fariseos se burlan de él. Y él les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil que en el cielo y la tierra pasen que un ápice de la Torá deje de cumplirse. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio. Y entonces, después de todo esto, después de haberle lanzado esto a los fariseos, entonces ahora sí, Yeshua empieza a decir: había cierto hombre rico, otra parábola. Entonces, habló de la oveja perdida, habló de la moneda perdida, habló del hijo pródigo, habló de las riquezas, habló del mayordomo infiel, habló de las riquezas y después habló del divorcio y después habla la parábola. Se lo leí todo a propósito porque entonces dice aquí. Aquí comenzamos mirando las 3 parábolas de Lucas, ya las leímos. Entonces se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y come con ellos. Esta serie de 5 parábolas comienza y se cuenta debido a la actitud que la clase sacerdotal de la época de Yeshua tiene hacia los publicanos y pecadores. ¿Okay? Estas 5 parábolas van dirigidas a los fariseos, a los escribas y a los saduceos, y se cuentan debido a la actitud que la clase sacerdotal de la época, Ananías y sus hijos, tienen hacia los publicanos y pecadores. Y es en ese contexto que se está hablando la parábola de Lucas. Esa actitud se resume en una parábola que Yeshua cuenta en Lucas 18, del 9 al 14, que dice: los fariseos despreciaban a los pecadores y a los recaudadores de impuestos, e hacían todo lo posible para distanciarse de lo que consideraban una clase inferior. Fíjense lo que dice Lucas. Refiriéndoles también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. El fariseo. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano, recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, el publicano, recaudador de impuestos. Pero aquel, el fariseo, no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. La actitud que tenía el rico.
Los fariseos, ya leí esta parte. A través de estas parábolas de Lucas 15, Yeshua demuestra la estrategia del cielo de dar la bienvenida a aquellos que se habían extraviado. Saben que están perdidas las ovejas y no saben cómo regresar. Por eso le cuenta la historia de la oveja perdida. Los pecadores también saben que están perdidos y no pueden regresar. Cuenta la parábola de la oveja perdida. Pero también sabe que están perdidos y esperan a que regresen, y cuenta la parábola del hijo pródigo. Así es que en estas tres cosas vemos la preparación, prepara, redime y se regocija. Preparar, redimir y regocijarse. Deja 99 ovejas, las prepara para ir a buscar a una. Se va al desierto a buscarla, a redimirla. Cuando la encuentra, llama a los vecinos a regocijarse. La mujer se prepara, enciende la vela y barre la casa. Registra con diligencia. Cuando la encuentra, llama a los vecinos a alegrarse. El padre establece confianza, da libre elección, les da la riqueza a los dos hijos. Después, espera con convicción. Dice que se sienta esperando. Todos los días él tenía la esperanza de que el hijo regresara. Cuando el hijo regresa, le da la mejor túnica, el anillo, el becerro gordo, come y se regocija con él. Las últimas de las tres parábolas no encajan de todo en el molde de las dos. La última de las tres parábolas no encaja de todo en el molde de las dos primeras. En las dos primeras, las parábolas, la mujer camina activamente, el pastor sale activamente a buscar lo que ha perdido. Pero en la tercera, el padre del hijo pródigo parece estar sentado en casa todo el tiempo, a lo lejos, aparentemente sin buscar a su hijo. Solo está esperando ahí. ¿Por qué es esto? Esto se debe a que la parábola se extiende hasta Lucas 25 al 31. En Lucas 28, el padre sale de la fiesta para suplicar a su otro hijo que aún está afuera. Este hijo tiene varias características en común con el fariseo de Lucas 18 del 9 al 4. Donde dice que él ayuna, no es como los estafadores, no es como los injustos, no es como los adúlteros. Este hijo le dice, yo no soy como este hijo que malgastó, que se fue con rameras, yo me he portado bien. La misma actitud, estamos viendo lo mismo. El fariseo está orando y dice, Señor, Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, no soy como los demás, no soy estafador, no soy injusto, no soy adúltero, no soy ni como este recaudador de impuestos. El hijo dice, yo no he malgastado toda la herencia, yo no me fui con rameras, yo no soy como este hijo, yo no he comido nada. La misma actitud. Así es que, si queremos entender todo, entonces tenemos que empezar con Lucas 15 y terminar hasta Lucas 19 casi. Principio de Lucas 19. Para que vea que muchas veces hemos tomado las parábolas separadas y no nos hemos dado cuenta que todas las parábolas tienen una historia que está corriendo en el momento, en el tiempo, y es un mensaje que va paralelo con todas las historias. La oveja perdida se fue, se perdió, se extravió. La moneda se perdió. En las dos hay una búsqueda. Bueno, ¿cuál es el tema central de todo esto? ¿Por qué este hombre está sentado con pecadores? ¿Y por qué está sentado con los vendepatria, los publicanos? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Interesante. Ahora que lo vemos así es como que, ok, las palabras de Yeshua y las historias que estamos viendo tienen sentido. Entonces dice, este hijo tiene varias características con el fariseo. Es moralista, afirma haber seguido los mandamientos perfectamente, ayunar y abstenerse de comer. Acusa al hermano menor de adulterio. Por otro lado, el hijo pródigo regresa al padre arrepentido. Lucas 18 al 19, 15 del 18 al 19. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. De manera similar al publicano. El publicano dice, Dios, ten piedad de mí, soy pecador. Él no dice, él solamente dice, Dios, lo único que puedo clamar es tu piedad, soy pecador. En Lucas 18:14, Yeshua dice, os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. De que Yeshua declara sin rodeos que el fariseo no regresó justificado a su casa.
El hermano mayor de esta historia pensó que su obediencia exterior a Dios era suficiente, pero cuando su hermano pecador regresó, la codicia de su corazón se reveló. De todos los mandamientos que guardaban los piadosos fariseos, Pablo admitió que la codicia era el mandamiento que más le costaba guardar. Romanos 7, del 7 al 9 dice, ¿qué diremos pues? ¿Es pecado la Torá? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la Torá, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la Torá no hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, aparte de la Torá, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la Torá, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Se está hablando de la codicia. El padre, en esta historia, no fue negligente al no buscar a su hijo perdido. Ya sabemos que se preocupa por los perdidos, por las dos parábolas anteriores. Esta parábola trata a un padre que mientras redime al hijo pródigo arrepentido, suplica al hijo moralista impenitentemente. Entonces es un hombre que se preocupa por los dos. El diseño aquí es mostrar que Dios está buscando salvar las 99 ovejas que todavía están en el redil y que no conocen a su amo. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto quiere decir que como no siguieron a Yeshua, no conocían la voz de su pastor. Estas son las ovejas que saben que están perdidas. Juan 8:33. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? El diseño aquí, en estas parábolas, es mostrar que Dios está buscando no solo la décima moneda, no solo el diezmo o una moneda, también quiere las otras 99. Este es el punto central del discurso de Yeshua, comenzando con su trato al hijo mayor. En Lucas 15:25, Yeshua gira para abordar la avaricia de los escribas, fariseos y saduceos. Este es el ente que usamos ahora para interpretar Lucas 16. Entonces tenemos que ver todo lo que está ocurriendo en Lucas 15 para ahora ver qué es lo que sigue en Lucas 16. Algunos eruditos dicen que la parábola del mayordomo injusto, contada en Lucas 16, versículo 1 al 13, es uno de los pasajes más difíciles de interpretar de todas las escrituras. En esta parábola, Yeshua cuenta una historia escandalosa, donde un mayordomo reduce las deudas de los acreedores de su amo por el motivo egoísta de ser bienvenido en sus casas cuando lo despidan. ¿Cómo podría el Dios que dijo, no robarás, elogiar a este mayordomo injusto por robar a su amo? Hay varias cosas que debemos tener en cuenta para comenzar a darle sentido a esta parábola. Acuérdese, ahora ya estamos lidiando o entendiendo que el contexto de esta parábola va a ser la avaricia de los escribas, fariseos y saduceos, que ya se determinó en Lucas 15. En esta parábola que comienza en Lucas 16:1, comienza diciendo Yeshua, dijo también, es una continuación del último conjunto de parábolas del capítulo, o sea, continúa. No, y les contó otra parábola, sino dijo también, Yeshua acaba de terminar de contar la historia de un hermano impenitente que era exteriormente justo, pero interiormente codicioso y sin amor a su hermano. Aunque se menciona explícitamente a los discípulos como la audiencia de esta parábola, el conjunto anterior de 3 parábolas estaba dirigido a los fariseos. Lucas 15 del 12 al 3, donde dice, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él le refirió a esta parábola diciendo, entonces esa es la audiencia. Los fariseos todavía están presentes cuando Yeshua termina esta parábola. Lucas 16:14 dice, los fariseos eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Ellos nunca se fueron, estaban ahí en todo el capítulo 15 y 16. Aunque el mayordomo fue calificado de injusto, Yeshua hizo sabiamente al reducir las deudas de los acreedores de su amo. Yeshua dice que hizo sabiamente al reducir las deudas de los acreedores de su amo.
Duncan Derrett tiene un excelente comentario sobre este difícil pasaje en su libro La Ley en el Nuevo Testamento. Él dice: nuestro mayordomo era un agente que poseía la más amplia autoridad. Había sido ineficiente y posiblemente deshonesto en su control de la casa. De ahí su título de injusto. Y su amo característicamente lo reprendió y lo despidió. La destitución debió operar desde el momento en que el mayordomo liquidara sus cuentas, es decir, diera cuenta del estado de los bienes cuando rindió cuentas por última vez, de los ingresos y desembolsos y de los totales presentes. Se necesitaría tiempo para preparar esta cuenta y era esencial para permitir que otro hombre fuera contratado como mayordomo. Le dejara una hoja de cálculo con todas las finanzas. Nuestro mayordomo se marcharía con tan poco como trajo primero, salvo elementos que pudiera pasar el escrutinio de su amo, lo que le diera a su amo. Son sus iguales sociales. Otros mayordomos no le darían la bienvenida porque fue despedido por injusto, por hacer mal su trabajo. Aquellos que lo habían tratado como mayordomo en el pasado lo despreciarían o se alegrarían de su caída. Un nuevo empleo en un cargo similar solo sería posible lo suficientemente lejos como para que nadie hubiera escuchado la noticia de su despido. Eso requería capital y buena suerte. Su situación y prestigio son claros. La buena voluntad en una escala generosa que debe intentar ganarla. El polvo de la usura. En Lucas 16:6 se nos dice: él dijo 100 barriles de aceite y le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y solo escribe que debe 50. En Lucas 16:6 nos da algunas pistas de por qué su amo llamaba injusto a este mayordomo. Se nos dice que los deudores del amo debían 3 toneladas de aceite de oliva, 18 toneladas de trigo. Que yo sepa, no tenemos ninguna razón para creer que a la gente del antiguo Medio Oriente le resultara conveniente pedir prestado y transportar semi-remolques de trigo. O sea, una cantidad bárbara de todo lo que debían. Una cantidad bárbara. Debe haber algo más sucediendo. Para entender esto, investigamos algunas de las leyes relativas a los préstamos que utilizaban los judíos en la época de Yeshua. El mismo Dios dijo: no robarás. También prohibió la usura y el cobro de intereses. Éxodo 22 del 25 al 27 dice: si prestas dinero a alguno de mi pueblo que es pobre por ti, no le seas usurero, ni le impondrás usura. Si tomas en prenda el vestido de tu prójimo, se lo entregarás al ponerse el sol, porque esto es solo su cubierta, es su vestido para su piel. ¿En qué dormirá? Y sucederá que cuando me clame, yo le daré oído, porque soy misericordioso. Levítico 25:37 dice: no le darás tu dinero a usura, ni le prestarás tus vituallas para aumento. Deuteronomio 23:19 y 20 dice: no prestarás con usura a tu hermano, usura de dinero, usura de víveres, usura de cualquier cosa que prestes con usura. Al extraño podrás prestar con usura, pero a tu hermano prestarás con usura. No prestes a usura para que Adonai tu Dios te bendiga en todo lo que emprendas en la tierra a donde vas a poseerla. A pesar de estos principios, los acreedores de la época de Yeshua pasaron mucho tiempo tratando de encontrar lagunas para seguir cobrando intereses. Por cierto, la palabra usura es interés. Duncan escribe en su libro La Ley en el Nuevo Testamento, y él escribe: los rabinos o los fariseos, no había rabinos en ese tiempo, los sabios aplicaron aquí su máxima general de erigir una barrera alrededor de la Torá, de modo que el judío piadoso pudiera saber cuándo estaba a punto de incurrir en el pecado que la Torá denunciaba sin ambigüedades. Ahora inspeccionaremos la barrera del fariseo. Su invento fue el polvo de usura. La teoría detrás del concepto de polvo de usura era que las prohibiciones bíblicas originales tenían como objetivo prevenir la explotación. Esto parece haber sido cierto, y debido a que el espíritu de la Torá, si no su letra, no comprendía transacciones destinadas a generar ventajas comerciales, conjuntas o mutuas, no parecía perjudicial evadir la Torá mediante
Por ejemplo, asociaciones ficticias. Si se pudiera demostrar que el prestario no tenía ninguna necesidad inmediata de pedir prestado el objeto en cuestión, parece que un préstamo de tal objeto en circunstancias que facilitaban la percepción de intereses ocultos era inobjetable. O sea, se podía pedir intereses aun cuando la Torá decía que no. Esto al menos explica por qué el fariseo más estricto que había aceptado en la época del Talmud, sin discusiones en nuestras autoridades supervivientes, que un hombre tenía una gota de aceite, podía pedir prestada cualquier cantidad de aceite en circunstancias de otro modo sería contaminado. No sorprende de inmediato que la misma regla justificaría moralmente contratos que estaban expresados en términos de aceite. Aquí tradujo la palabra petróleo, pero debe ser aceite. Pero en realidad eran formulaciones o liquidaciones de deudas que tenían orígenes completamente diferentes. Es obvio que todo deudor probablemente tendría, por ejemplo, suficiente aceite para encender una lámpara y suficiente trigo para hacer un pan, un pastel. Y si así el aceite y el trigo eran las opciones obvias para el judío piadoso que quería entrar en un acuerdo, en un contrato que no era bíblicamente usurero, pero que habría estado dentro de la usura rabínica, polvo de la usura, si la mercancía hubiera sido algo que el deudor no poseía. Por tanto, los fariseos habían sido escrupulosos. Su escrupulosidad no había modificado la ley judicial y estaba viciado por una enorme laguna jurídica. Lucas indica directamente la razón por la que existía esa laguna, porque eran amantes del dinero y la piedad, y los buenos negocios no deberían ser incompatibles. Así es que ellos trataban de mezclar el dinero, aparentar piedad, tener buenos negocios y algo que era incompatible, hacerlo compatible. En 2 de Reyes 4, del 1 a 7, tenemos un ejemplo de quizás la mujer más pobre de todas las escrituras. En 2 de Reyes 4.2 nos dice, esta mujer explica que lo único que tiene es una vasija de aceite. Según Deret, un acreedor judío podría, por lo tanto, prestarle a esta mujer una cantidad ilimitada de aceite. Una cantidad ilimitada de aceite, porque esta mujer tenía algo para empezar y técnicamente no tenía una necesidad inmediata de pedir aceite prestada. Al parecer, surgió una práctica en la que un acreedor podía prestar una suma de dinero a un deudor y pedirle que le reembolsara algún otro producto básico, como el aceite o el trigo. Si bien no se cobrarían intereses explícitos al deudor, el tipo de cambio, dinero, mercancía, se ajustaría a favor del acreedor. Le estoy leyendo esto porque dice, no se cobrarían intereses, pero el valor de la mercancía siempre iba a ser a favor del acreedor. Un ejemplo moderno puede ser el préstamo de $1,000 a cambio del reembolso de 100 galones de gasolina. El precio de $10 por galón incluiría un interés del 300% para cubrir la inflación y la incertidumbre sobre el consumo futuro de gasolina y la usura. Así es que si vemos que hay un 300% de interés, él le prestó $1,000, pero le dice, tú me vas a pagar con 100 galones de gasolina. Lógicamente la gasolina no va a costar $10 para que $100 haga $1,000. Va a costar más. Y eso era lo que hacían, que siempre fuera a favor de el que había prestado el dinero. Eso era la usura, el interés. Esta práctica arroja luz sobre por qué el mayordomo estaba en el negocio de prestar 3 toneladas de aceite, 18 toneladas de trigo en Lucas 16:6. De acuerdo a lo que dice, 100 barriles en la conversión de hoy serían lo que es 3 toneladas de aceite de oliva y 18 toneladas de trigo. Imagínese una persona que debía esa cantidad. Quiere decir que había estado pidiendo prestado por mucho dinero. En la antigüedad, los individuos poderosos o ricos designaban mayordomos para administrar sus hogares. El objetivo era liberar el tiempo para que el maestro pudiera concentrarse en otras cosas. José hizo tan buen trabajo administrando la casa de Potifar
que Potifar no tuvo que preocuparse por nada de lo que tenía, excepto por el pan que comía. Génesis 39:6 nos dice: así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José, y con él ahí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Según Deret, había tres grandes máximas de la ley judía de la agencia, para las cuales cita fuentes talmúdicas. Aquí enlazo solo algunas muestras representativas, así como la ley talmúdica de la agencia de L.M. Simmons. El agente de un hombre es como él mismo. El agente de un hombre es como él mismo. Esto es lo que es agencia. Y cuando hablamos de agencia divina es el mismo principio. El agente divino es como si fuera el mismo Dios. Los mayordomos eran a menudo hombres libres, más que esclavos. Sin embargo, los mayordomos no recibían salario ni pago alguno por su trabajo, sino que eran tratados como parte de la familia. Su pago consistía en disfrutar la riqueza de la finca, tal como la disfrutaría un hijo del amo. Al disfrutar de una relación tan estrecha con la familia del maestro o del amo, el objetivo era tener un mayordomo que reflejaba la personalidad y el carácter del maestro. Esto era el mayordomo. Por eso cuando Pablo habla y dice, nosotros somos mayordomos de Yeshua, él estaba hablando en el concepto de que nosotros tenemos que reflejar la personalidad y el carácter de Yeshua. Eso es ser mayordomo, no es apropiarnos de las cosas y actuar como si lo tuviéramos todo, ¿no? Es reflejar la personalidad y el carácter del maestro. No hay agencia en malas acciones. Es concebible que un mayordomo pueda realizar una transacción comercial inmoral y aplicar la primera máxima para la protección personal. En tal caso, el amo sería castigado por los pecados del mayordomo. Para protegerse contra tal escenario, el amo no podría ser acusado de mala conducta si el sirviente hiciera algo inmoral. Ezequiel 18, 19 y 20 dice: y vosotros decís, ¿por qué no carga el hijo con la iniquidad de su padre? Cuando el hijo ha practicado el derecho y la justicia, ha observado todos mis estatutos y los ha cumplido, él ciertamente vivirá. El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. De la misma manera, un amo no podría ordenar a su sirviente a que cometiera una transgresión en contra de su beneficio. Se presume que un agente ejecuta su misión siempre que la instrucción sea moral y legal. Un agente sigue las instrucciones del maestro. Yo no hago las cosas por mi propia voluntad, sino lo que mi padre me ha mandado hacer, eso mismo hago. Se presume de la primera máxima que se aplica lo contrario. Los contratos celebrados por el administrador son siempre ratificados por el capitán. Dado que un mayordomo no recibía salario ni comisión, los mayordomos egoístas podrían tratar de llenarse los bolsillos con ganancias deshonestas mediante acuerdos clandestinos. Si un mayordomo pudiera cobrar intereses sobre los bienes de su amo, estaría haciendo algo inmoral. Según la segunda máxima, el propietario no tendría derecho a los bienes resultantes de esta transacción inmoral y el mayordomo podría embolsarse el margen. O sea que, se da cuenta, tenían todo un negocio bien establecido. La posición del maestro. Cuando el maestro empezó a ver camiones cargados de cereales descargando sus almacenes, empezó a sospechar. Lucas 16:2 dice: entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Entonces él empezó a escuchar cosas y le dijo: rinde cuentas de tu cargo, porque ya no puedes ser mayordomo. El maestro se acerca a su mayordomo y le dice: me he enterado, y a todos los demás, de que estás calumniando mi nombre y llenando tus bolsillos con mis bienes. Estás despedido. Envíame un correo electrónico con tu hoja de cálculo para poder contratar a alguien mejor. Dame un reporte de todas las finanzas para que la persona que va a tomar tu cargo sepa cómo está la casa. Deret describe con el apoyo de Horowitz y Maimónides: la mejor evidencia de deuda era un reconocimiento escrito, atestiguado por testigos. Dado que incluso un testigo de una transacción usurera
estaba bajo una condena rabínica. Tales contratos a menudo no estaban atestiguados, pero parece que un documento holográfico firmado por el deudor era bueno y suficiente. Los contratos escritos en esta parábola no establecen el precio original, ni el tipo de cambio, ni el momento de pago. Todo esto se hizo para evitar el polvo de la usura. Al destruir los contratos antiguos y emitir nuevos contratos, el siervo estaba actuando sabiamente. La conversación entre el amo y el mayordomo se llevó a cabo en privado, por lo que desde los ojos de un prestamista, la reducción de la deuda provenía como una orden directa del amo, quien tenía la obligación moral de aliviar a quienes estaban en dificultades financieras. La reducción de la deuda fue una señal de la generosidad del maestro. En sus últimas horas de empleo, el mayordomo intenta ganarse el favor de los deudores, de su amo y de Dios. Al recibir nuevos contratos, los deudores fijaron una tasa de interés del 0%. El mayordomo también se limpia de cualquier evidencia de mala conducta y resentimiento por parte de su amo, y puede acreditarle un acto magnánimo que el propietario no inició. Al hacer todo esto, establece el favor y la seguridad eterna de su Maestro celestial. Salmo 15:5 dice: el que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas permanecerá firme. Interesante, porque nunca nos habíamos puesto a pensar qué dice. Es el 16, ¿va? Nunca nos habíamos puesto a pensar que aquí dice, llamando a cada uno de los deudores, nos cuenta la historia de dos, pero dice que eran varios. Llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Oiga, está hablando de nombre del señor, pero él fue el que hizo los negocios. El que debía le dijo 100 barriles de aceite. Así es que el mayordomo le dice: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. O sea, la factura que tenemos de 100 barriles ya no existe, se desapareció, no hay rastro de ella. Vamos a escribir una nueva en la cual mi señor, que era realmente él, te ha rebajado la deuda a 50, ya no le debes 100, le debes 50. Lógico que si el mayordomo, si el dueño veía, ok, este me debe 50, pues los otros 100 ya no era de que, oh mira, este había prestado 100. Fue astuto. Y después le dijo a otro, ¿cuánto debes? ¿Tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas de trigo. Él le dijo, tu factura de 100 ya no existe, ahora toma esta factura y escribe 80. Y el Señor elogió al mayordomo injusto, porque había procedido con sagacidad. Pero después de haber leído todo esto del polvo de usura, entendemos, esto es importante porque ahora viene la reacción del fariseo. Al oír todo esto, los fariseos que amaban el dinero se burlaban de Yeshua, porque ellos estaban entendiendo la parábola desde los términos de los negocios. Los fariseos que eran amantes del dinero, me estoy tardando un poquito más para que vea todo el contexto. Está hablando de los intereses, de los malos negocios, y después dice, los fariseos que amaban el dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de Yeshua. Es por supuesto esta clase la que inventó estas lagunas. Los fariseos inventaron todo esto, por lo que sabemos sin lugar a duda que fueron las clases que las explotaron primero y con mayor frecuencia. El propósito de esta parábola no es animar a los creyentes a robar a sus amos. De lo contrario, Dios confió a los fariseos bienes financieros para beneficiar a sus semejantes. Al inventar algunas leyes de la Torá contra la opresión, al inventar lagunas en las leyes de la Torá contra la opresión, la clase sacerdotal se hizo extremadamente rica. Los saduceos, por supuesto, categorizar cualquier parte de esta riqueza como aumento lo colocaría en la categoría de usura y sería necesario diezmarla. Pero los fariseos se consideraban justos y por lo tanto estaban exentos del diezmo de sus colosales ingresos y mucho menos de usarlos para beneficiar a los pobres y necesitados.
En Lucas 16:9 dice, yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. Yeshua ruega a los fariseos que utilicen el dinero que han adquirido por medios inmorales para beneficiar a los pobres. Como vemos nuevamente en la parábola de Lázaro y el rico. Si los fariseos no son fieles con las posesiones terrenales, ¿cómo se puede esperar que hereden el reino de los cielos? Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Interesante, porque ahora ya hemos considerado las parábolas de Lucas 15, que tiene que ver con los perdidos. Lucas 16 ahora tiene que ver con las riquezas hechas injustamente. Y si nosotros vemos todo lo que estaba ocurriendo, que por cierto, el hermano Rubén me estaba compartiendo esta partecita que se me había olvidado. Y vamos a leer aquí para que vean, para que vea algo aquí que me estaba diciendo del Talmud. Y empiezan las 57. Aquí está, mire. Este es el Talmud, el Tratado de Babilonia. ¿Sí? Tratado de Babilonia. Esta es la traducción y comentario de Neusner. No es el Talmud en sí, pero nos va a ayudar a entender. Dice, debemos decir entonces que tenemos 13 opiniones tanaítas distintas en disputa. En absoluto, solo hay dos, pero la autoridad tanaíta inicial contraria a Rabbi Shimon es Rabbi Yoshe, y la autoridad tanaíta inicial contra Rabbi Yoshe es Rabbi Shimon, y el cual sentido también se refiere al primer elemento que se menciona. Ojo, porque aquí va a haber una discusión. Déjenme adelantarme hasta por acá. Dice, nuestros rabinos han enseñado sobre la autoridad de los tanaítas. El hijo de Boyayán dio pea por hortalizas. Eso quiere decir que dio contribución. Y su padre llegó y encontró a los pobres cargados de hortalizas y de pie a la puerta de la huerta. Les dijo, hijos míos, tiradlo, y yo os daré el doble de los productos totalmente diezmados. Así que no es porque sea tacaño, sino porque los sabios han dicho, no dan pea, o no dan a lo que era como la primicia. Lo que es la pea es las esquinas, la esquina que se dejaba para los pobres. No dan esa esquina por las verduras, que por lo tanto siguen sujetas al diezmo. Oiga lo que va a venir a decir aquí. ¿Cómo es que tuvo que decirles que no es porque sea tacaño, sino porque los sabios han dicho que no se deja esquina por las verduras, que por lo tanto esas esquinas siguen sujetas al diezmo? Se tenía que diezmar y después ellos podían dar. Para que no digan, nos está dando largas. Nuestros rabinos han enseñado sobre la autoridad tanaíta. Al principio ponían cueros de las cosas sagradas en la cámara del Beit Haparvá. Luego por la noche las dividían entre los miembros de las casas paternas que estuvieron a cargo en ese momento. Pero los matones se las llevaban por la fuerza. Esto está hablando del servicio. Está hablando de las pieles. Cuando ponían los cueros, las pieles de las cosas sagradas. Los pieles de los animales que sacrificaban, que eran para los Kohanim, los sacerdotes. Dice, los ponían a secar y los dividían entre los miembros de las casas paternas, los que habían servido ese día, que estaban a cargo. Pero los matones se las llevaban por la fuerza. Así que ordenaron que la repartieran en la víspera de Shabbat, para que todas las guardias sacerdotales vinieran y tomaran su parte juntas. Fueran ecuánimes todos. Pero los sacerdotes eminentes seguirían tomándolas por la fuerza. Acuérdense, había saduceos. Así que el dueño de las ofrendas fue y santificó los cueros al cielo. Dijeron, no pasó mucho tiempo antes de que cubrieran todo el santuario interior con placas de oro de un codo cuadrado y un denar de oro de grosor. Y en las fiestas de los peregrinos las ponían juntas y las colocaban en un lugar alto del monte del templo, para que cuando los peregrinos de las fiestas pudieran decir cuán hermosa era la hechura y
y cómo no había defecto alguno en ellas. Una declaración de un tanaíta. Abba Shaul dice: había vigas de sicomoro en Jericó, y unos matones se apoderaron de ellas por la fuerza. Entonces el dueño de las ofrendas fue y las santificó al cielo. Sobre ellos y los semejantes, dijo Abba Shaul: ve Bodnit, en nombre de Abba José, ve Hanín. Este es Hananías, y este es Bodnit. Estos son los betusianos. Ay de mí por la casa de Boesio, ay de mí por sus palos, ay de mí por la casa de Hananías, ay de mí por su difamación, ay de mí por la casa de Catros, ay de mí por su calumnia, y ay de mí por la casa de Ismael ve Fiabí, ay de mí por su matonería. Estos son los matones, ve, porque son muchos sacerdotes, y sus hijos, tesoros, sus yernos, síndicos, y sus esclavos golpean al pueblo con garrotes. Esto es lo que está haciendo aquí. Después nos lleva la Tosefta Menahot 13. Esto es lo que hacían los saduceos. Estoy leyendo esto porque esto es lo que hacían los saduceos. Acabamos de leer la parábola de 16. Abba Shaul dice: en Jericó había vigas de sicomoro, venían hombres fuertes y las tomaban por la fuerza. Los dueños fueron y las dedicaron del cielo. Dijeron: los dueños dedicaron al cielo, son vigas de sicomoro. Acerca de estos, y de gente como ellos, y de gente semejante a ellos, y de gente que hacen obras como sus obras, dijeron Abba Shaul, ve Bitnit, y Abba Yoshe, ve Yohanan de Jerusalén. Ay de mí por la casa de Boesio. Dice: ay de mí. ¿Dónde fue? Ay de mí por la casa de Boesio. Y ay de mí a causa de sus bastones. Ay de mí por la casa de Cadros. Ay de mí por su pluma. Ay de mí por la casa de Elhanán. Ay de mí a causa de sus murmuraciones. Ay de mí por la casa de Ismael ben Piabí. Porque son sumos sacerdotes, y sus hijos tesoreros, y sus yernos, sus supervisores, y sus siervos vienen y nos golpean con varas. Oiga bien, porque este es el testimonio de Ananías. Dice aquí el Hanán. Porque son sumos sacerdotes, sus hijos son tesoreros, sus yernos, supervisores, y sus supervisores vienen y nos golpean. Dijo Rabí Yohanan be Tortá: ¿por qué razón fue destruida Silo? Porque la vergonzosa disposición de las cosas sagradas que había ahí. En cuanto al primer edificio de Jerusalén, ¿por qué razón fue destruido? Por la idolatría, el libertinaje y el derramamiento de sangre que había en ella. Esto es el primer templo. Pero en cuanto a este último edificio, el segundo templo, sabemos que se dedicaban a la Torá y eran meticulosos con los diezmos. ¿Por qué razón se fueron al destierro? Porque amaban el dinero y se odian unos a otros. Esto enseña que el odio de unos contra otros es malo ante el omnipresente, y la escritura lo considera equivalente a la idolatría, el libertinaje y el derramamiento de sangre. El Talmud nos está diciendo que los pecados para la destrucción del segundo templo eran avaricia, codicia, y Yeshua lo dice: han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Así es que en esta parábola de Lucas 16 está hablando de la avaricia del mayordomo, y los fariseos están presentes, y el testimonio del Talmud nos está diciendo que el Hanán, Ananías, Caifás y sus yernos y todos los que tenían el control del sistema sacerdotal en el tiempo de Yeshua, no es que el sacerdocio se había corrompido, pero los que tenían el control aún no le daban a los demás que servían las pieles. ¿Cómo funcionaba? Para que tenga idea, durante el día se llevaban a cabo una gran cantidad de ofrendas. Si yo, Juan, tenía la oportunidad de llevar una ofrenda, yo presentaba mi animalito y esa ofrenda iba a ser procesada. El cuero de ese animal
yo se lo podía dar al Cohen que me había procesado mi ofrenda. O al final del día, pues venía una orden sacerdotal, había 24 órdenes sacerdotales. Venía una que era una gran cantidad, eran 600 sacerdotes, vamos a decir. Se dividían en 6, en 7, 6, se dividían en 6. De esos 600 sacerdotes, 100 iban a trabajar el lunes, 100 el martes, 100 el miércoles, 100 el jueves, 100 el viernes, y los 600 completos iban a trabajar juntos en el Shabbat, el servicio del día. El servicio de la tarde iba a estar a cargo por la nueva orden que iba a entrar. La orden salía, terminaba su shaharit, terminaba el musaf, sacaban los panes de la presencia, y tan pronto terminara el servicio, ellos al finalizar, al caer la noche, ellos compartían el pan, y el domingo, el primer día de la semana, la orden que dormía ahí, que había terminado, salía, y la que había iniciado el servicio vespertino era la que se quedaba. Pero de esos 100 Cohen que habían trabajado, ellos decían, bueno, hoy tuvimos 200 animales. Un decir, tuvimos 200 animales, hay 200 pieles. Somos 100, pues lógico nos toca 2 pieles a cada Cohen. Porque acuérdense, esto era de lo que ellos vivían. Estas pieles ellos las vendían en la casa de los curtidores, las hacían papel para los rollos de la Torá, para los rollos de los tefilín, para los rollos de los mesusots. Entonces, esto era la fuente de ingreso de ellos. Pero dice que aquí la familia de los fuertes, los que controlaban el templo, venían y decían, no, estas pieles son nuestras. O sea que había una injusticia no solo para el pueblo, sino había una injusticia aún para dentro de el mismo sacerdocio. Y esto era lo que estaba criticando Yeshua. Y esto era lo que estaba diciendo. Y Yeshua, lo que vemos en el Talmud, dice, ¿por qué fue destruido el primer templo? Porque había idolatría, había libertinaje y había derramamiento de sangre. ¿Por qué fue destruido el segundo templo si eran tan dedicados a la Torá? Eran minuciosos, los fariseos eran los doctores, los maestros de la ley. ¿Por qué? El pueblo no estaba en idolatría, el pueblo no estaba en libertinaje. Yeshua dijo, yo vine, ustedes dirán, médico, cúrate a ti mismo, pero el que está sano no tiene necesidad de mí. Yeshua lo declaró, ustedes están sanos, están guardando Torá, están haciendo lo correcto, pero hay áreas en las cuales el Talmud lo compara como si fuera idolatría, libertinaje y derramamiento de sangre. Lo que era el amor al dinero y el odio los unos a los otros. Entonces ahora tiene más sentido que dentro de esta parábola termina de hablar de eso, después empieza a hablar de el matrimonio, el divorcio, y inmediatamente les cae con la parábola del Lázaro y el rico. Muchas veces queremos entrar a la parábola y no, la parábola significa esto y es esto y es esto. Pero ahora estamos viendo que empieza una serie de parábolas de Lucas 15 que viene acarreando con las ovejas que se han perdido, lo que se ha perdido pero que está regresando, por eso están sentados con él, por eso hay publicanos, por eso hay pecadores que están escuchando el mensaje del reino porque ahora reconocen que necesitan regresar. Pero está un grupo que se creen piadosos, se creen santos, no se creen adúlteros, no se creen pecadores. Y Yeshua dice, yo tengo algo contra ustedes. Ustedes son avariciosos, ustedes han hecho riquezas injustas y no se han acordado del pobre, no se han acordado del huérfano, no se han acordado de la viuda. Así que aunque son muy puros y muy guardadores de Torá, tengo cosas contra ustedes. Y por eso después dice, ustedes son como el rico, que aunque va a estar clamando por ahí, y aunque venga alguien de entre los muertos, no le van a hacer caso porque su corazón está duro. Ahora como que toma todo un nivel diferente, ¿va? Déjenme le leo esta partecita rápido.
Entre la parábola del mayordomo injusto y la parábola del hombre rico y Lázaro, hay un breve pasaje de algunos versículos que parecen no tener relación con ninguna de las parábolas. También los fariseos, que eran ávaros, oyeron todas estas cosas y se burlaron de él. Y él les dijo: vosotros sois los que justificáis delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La Torá y los profetas existieron hasta Juan. Desde entonces se predica el reino de Dios y todo el mundo se esfuerza por llegar a él. Y es más fácil que pase el cielo y la tierra a que falte una tilde de la Torá. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio, y cualquiera que se casa con la repudiada de su marido comete adulterio. Bueno, ¿qué tiene que ver ahora el adulterio con todo esto si estamos hablando de estas parábolas? Como vimos anteriormente, Yeshua estaba desafiando la moralidad de las lagunas judías a la usura, a los intereses. Cuando los fariseos se burlaron de Yeshua después de esta parábola, Yeshua quiso decirles que no era el único lugar en el que los criticaba. Había otra cosita que tenía contra ellos. En lugar de enumerar todos sus errores, Yeshua aludió al ministerio de Juan el Bautista para recordarles sus mensajes. Gran parte del ministerio de Juan el Bautista podría resumirse con un llamado al arrepentimiento y una manifestación práctica de un corazón cambiado a través de la generosidad. Esto lo vemos en su sesión de preguntas y respuestas con quienes asumieron el bautismo. Y el pueblo le preguntó diciendo: ¿qué haremos entonces? Él respondió y les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene una, y el que tiene comida, haga lo mismo. Entonces vinieron también los publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os ha sido asignado. Y los soldados igualmente preguntaron diciendo: ¿y qué haremos? Y él les dijo: a nadie hagáis violencia, ni acuséis falsamente a nadie, y contentaos con vuestro salario. Sabemos por Mateo 3, versículos 7 al 9 del capítulo 3, que los fariseos resistieron este llamado al arrepentimiento, y en el momento de esta parábola, Yeshua todavía los identifica como codiciosos. El Sanedrín y la Torá. La Torá contiene varios mandamientos que dificultan la justificación del egoísmo. Como resultado, los judíos habían creado legislaciones donde podían modificar, suspender o interpretar temporalmente las leyes de la Torá. John Gill, comentarista bíblico, escribe: ¿por qué a pesar de las grandes y excelentes cosas que dicen de la Torá, nos dice que los doctores del Sanedrín tenían jurisdicción sobre cualquier cosa de la Torá, o suspender cualquiera de sus mandamientos por un tiempo, excepto en el caso de idolatría? Y lo mismo podría hacer cualquier verdadero profeta o sabio que entendiera que a veces era necesario para la gloria de Dios y el bien de los hombres, y deben ser escuchados y obedecidos cuando digan que alguien transgrede los mandamientos que están en la Torá. Maimónides dice que el Sanedrín tenía poder cuando era conveniente, por el momento, anular un mandamiento afirmativo y transgredir uno negativo, para devolver a muchos a su religión, o para liberar a muchos de los israelitas de tropezar en otras cosas. Pueden hacer lo que el tiempo presente haga necesario, porque así, añade, dicen los antiguos sabios, un hombre puede profanar un Shabbat para guardar muchos Shabbats. Y en otra parte afirma: si un profeta, que sabemos que es profeta, nos ordena quebrantar algunos de los mandamientos que se mencionan en la Torá, o muchos mandamientos, ya sean ligeros o pesados por un tiempo, se nos ordena escucharlo, y así aprendemos de los sabios anteriores, por tradición, que en todo lo que un profeta te diga, transgrede las palabras de la Torá, como Elías en el monte Carmelo, óyelo, excepto en el caso de idolatría. Y otro de sus escritores dice: a veces es lícito anular la Torá y hacer lo que parece prohibido. Ahora vemos por qué Yeshua dijo estas cosas. Es más fácil que pase el cielo y la tierra a que falle una tilde de la Torá. Por tanto, cualquiera que transgreda uno de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los cumpla y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Además de la usura y la ley, los maestros rabínicos también habían dado amplias justificaciones para el divorcio. Por ejemplo, en el Talmud de Babilonia,
el Tratado Gitín 90a, los maestros judíos enumeran 3 razones por las que un hombre pudiera divorciarse de su esposa. Por eso Yeshua les habla del divorcio, porque ellos habían dicho, si ella es promiscua, te puedes divorciar de ella. Si ella sala demasiado su comida o quemó la comida, te puedes divorciar de ella. Esta está pesada, pasó en el tiempo de Akiva, Si el marido encuentra una mujer más bella que la actual esposa, se puede divorciar de ella. Estos eran las tres razones por las que se podía divorciar a una persona. Juan el Bautista se opuso firmemente a estos divorcios fáciles y fue esa plataforma por la que Herodes lo mató. Marcos 6 del 17 al 29. Acuérdense, es un hecho histórico que Herodes era sensible a las enseñanzas de los judíos. Ninguna de las monedas del rey Herodes tenía imágenes talladas que cumplieran con el segundo mandamiento. Si los judíos hubieran sido más fieles a los mandatos bíblicos sobre el divorcio, Herodes probablemente no se habría divorciado ni se habría vuelto a casar, un asunto que probablemente condujo a una costosa guerra con Aretas IV Filopatriz, que por cierto, Herodes se había divorciado y se había casado con la mujer de su hermano. Y cuando en un día que Herodes iba pasando y Juan lo vio, le dijo, Herodes, es lícito casarse con la mujer de su hermano. Y la mujer le agarró coraje. La mujer dijo, quiero la cabeza de ese hombre. Y Herodes dijo, no lo puedo matar. Es tan querido por el pueblo que no le puedo hacer nada. Pero ya conoce la historia. Ella tenía una hija y la hija era hermosa. Y en el cumpleaños de Herodes, la hija empezó a hacerle un baile a Herodes y lo cautivó y era tan hermosa que le dijo, pídeme lo que quieras que te lo daré. Dame la cabeza de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, porque le dijo, hey, ¿te es lícito estar casado con tu cuñada? Pero era el gobernador y la clase sacerdotal y los fariseos, está bien, no pasa nada, Así que el contexto del divorcio tiene otra magnitud diferente, porque ellos habían dado permisos extras de lo que la Torá, por eso dice, el divorcio vino por la dureza del corazón. Qué diferente es estudiar en contexto, ¿va? Porque cuando ponemos todo en contexto es como que entiendo la Biblia. Entiendo la Biblia. Esta parte es larga. ¿Cuánto me falta? Yo dije que la iba a terminar hoy y no la voy a terminar hoy. Esta parte la leemos la próxima semana. Ya la próxima semana va a haber parte 4. La próxima semana terminamos esta. Abraham tenemos como nuestro padre. Y después el hombre rico y el Lázaro, el trasfondo talmúdico. Y ya. Ahí vamos a terminar con esa parte de la parábola. Pero ya para cerrar. Ahora estamos entendiendo que para llegar a la parábola del rico y Lázaro tenemos que ir la secuencia de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, el mayordomo infiel. ¿Por qué Yeshua les habla del divorcio? ¿Por qué Yeshua les habla de que es más fácil que el cielo y la tierra pase a que falte una tilde de la Torá? Algo que en la interpretación o en la interpretación muchas veces se estaban saliendo. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando dicen, cuando le dicen Lucas capítulo 7, que Yeshua les dice, hey, ustedes han transgredido el mandamiento, porque le han enseñado al pueblo, que mientras ellos digan, hey, tu padre, madre, todo lo que tengo para ayudarte, tengo cosas para ayudarte, pero mira, esto es dedicado esto es corbán, es dedicado a Dios. Con eso se quitaban la responsabilidad de ayudar al padre y a la madre, aunque no lo presentaran como corbán. Y eso iba en contra de las promesas, de los neders, de los votos. Pero los fariseos enseñaban, no, tú dile que eso es corbán. Y con eso estás exento de ayudar a tu padre y a tu madre. Son cositas así, que era por avaricia de cierto grupo, no de todos los fariseos, no todos eran malos. No voy a decir que los saduceos, ahí mejor no me meto. No todos los fariseos eran malos, pero
sí se habían dejado de contaminar. Acuérdese, la secta de los saduceos y la secta de los... y vino por, un estudiante llamado Sadoc y por un estudiante llamado Betos, de los betusianos, que estos dos escucharon la enseñanza de su maestro Antígono y dijeron, si no hay recompensa en el otro mundo, pues entonces tenemos que vivirlo mejor aquí. Y se volvieron la clase sacerdotal, la clase élite, la clase que tenía la avaricia, tenía la codicia, controlaban el templo, controlaban todo lo que se movía en el templo, le habían dado permiso a los cambistas a elevar la conversión de la moneda, y por eso cuando Yeshua viene y volca las mesas, no estaba en contra de lo que estaba ahí, sino en contra del sistema que había establecido. Cuando él habla de que han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones, no estaba hablando de todo el pueblo, no estaba hablando de los judíos piadosos, estaba hablando de ese sistema. Y esta parábola tiene el ataque directo a ese sistema. Familia, regresamos la próxima semana. Espero que... me estoy tardando en esta parábola, pero le estoy queriendo dar cada pieza, cada contexto, cada detalle para que usted la entienda mejor. La próxima semana sí terminamos ya. Termino porque termino la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones. Shalom.